Recordaros que, en mi opinión, por lo menos, aparte de los apuntes, son más que suficientes para preparar la asignatura. Si alguno quiere ir a más, quiere utilizar otros medios más complejos, pues hombre, hay libros, muchos libros de historia contemporánea. Por ejemplo, este es un clásico, el Palmer y Colton es un clásico que se utiliza en la carrera de historia, pero que es absolutamente innecesario para vuestro nivel. Yo os recomiendo un buen libro de historia de primero de bachillerato o de COU, como por ejemplo este, o como por ejemplo, todavía mejor, este de la editorial Decir, que son libros muy completos, llenos de textos, de ilustraciones. Y luego ya para temas concretos, si alguno tiene un especial interés en profundizar en algún tema, pues hay libros de segunda mano en diversas páginas web que pueden comprar, como Iberlibro. Por ejemplo, este es un clásico de la colección Quiseye, en castellano, Mussolini y el fascismo. O
posiblemente de Paine, de Stanley G. Paine, El fascismo, de la editorial Libros de Bolsillo, posiblemente sea el más difundido por su fácil acceso, digamos. Bueno, como ya es la hora, vamos a empezar el tema de hoy, que es el último tema la última pregunta, perdón, del tema de la Gran Guerra. Fijaros que si sale este tema, y es de los que sale y de lo que uno se puede lucir, pues el problema que tenéis es el tiempo. Es un tema muy extenso, por lo tanto tenéis que ser capaces de sintetizar al máximo para cuando llegue el final de la clase que os dé tiempo todavía a decir algo del fascismo y del nazismo. Teniendo en cuenta que habéis hablado de la Guerra Mundial, de la Revolución Rusa y de la Gran Depresión. Si a la Guerra Mundial le dedicáis 20 minutos, pues tenéis apenas 10 minutos, un poco más, para cada una de las otras cuestiones, que todas son importantes, todas se valoran y por lo tanto hay que contestar algo de todas. No podéis estar toda la hora hablando de la Guerra Mundial y dejar sin decir nada de estas otras cuestiones. Fijaros que este va a ser el esquema de la clase de hoy. Primero vamos a ver rápidamente las características generales para identificar estos movimientos fascistas y luego los dos casos concretos que son los importantes, obviamente, el italiano con Mussolini y el alemán con Hitler. Uno en los años 20, el inicio, la toma del poder, y el otro en los años 30. Fijaros que, bueno, aquí vemos esas características que vamos a desarrollar a continuación. Primero, el fascismo es un movimiento nacionalista, ultranacionalista, imperialista. Intenta recuperación de las glorias pasadas o en el caso, por ejemplo, alemán, se trata del Tercer Reich, es decir, el Tercer Imperio, que intenta recuperar las glorias del primero y sobre todo del segundo, que es el más reciente, que es el del Imperio Prusiano construido por Bismarck. En el caso de Italia, pues está muy claro la referencia a la Italia antigua, a la Italia del Imperio Romano. Y hay, lo también es característico el irredentismo, la recuperación de territorios perdidos o supuestamente perdidos a los que se cree o se justifica que se tiene derecho. En el caso de Italia, las conquistas de la guerra que no se pudieron consolidar en la zona del Adriático, por ejemplo, el no acceso a un imperio colonial, y en el caso de Alemania, además del no acceso a un imperio colonial, pues también la necesidad que tiene Hitler de defender la unificación de todos los pueblos de lengua alemana, que no se había conseguido nunca, porque Austria desde siglos atrás no había estado unida con el resto de pueblos de habla alemana, con el resto de Alemania, pero además en Versalles pues habían perdido territorios, como sabéis, de habla alemana sobre los que volveremos. Y esto también se refleja en dos términos similares, aunque no idénticos, que son chauvinismo, exaltación de lo propio, y xenofobia, que es el odio a lo extraño, el odio al extranjero. La segunda característica es el caudillaje, el culto al líder providencial, líder puesto por el destino, por Dios, que tiene un carácter, por lo tanto, milenarista, es decir, un carácter semi-religioso, duce, Führer, conducator, jefe, caudillo, son términos de líderes carismáticos que no responden ante los que supuestamente les deben haber elegido o les han apoyado, sino directamente, como dijo Franco, ante Dios y la historia. Las virtudes del líder se exageran hasta el paroxismo, como por ejemplo el caso de Mussolini, que la propaganda salta sus valores, incluso su virilidad. Normalmente es que un líder tenga un amante, se esconde. En el caso de Mussolini se saltaba para que se viera lo hombre que era, por decir así, porque eran virtudes que se saltaban en el fascismo. La voluntad del Führer, por ejemplo, en Alemania, se convierte, y en España también, y en Italia, el caso alemán es el más extendido o el más regulado legalmente, que se convierte en fuente del derecho. Aquí vemos el mapa de la Europa después de Versalles. Fijaros la Alemania dividida en Danzig, con la Prusia Oriental separada, que está marcada con el número 4, la cuestión del Sarre,
Y abajo vemos la pretensión italiana de territorios en Yugoslavia, en Albania, y lo que decíamos, la pretensión de imperios coloniales a los que acceder estas potencias. Como podéis ver, aquí se ha creado Polonia, se ha creado Lituania, Letonia y Estonia, Finlandia, con los restos del antiguo imperio soviético, perdón, del antiguo imperio ruso, los soviéticos, después de un tratado que visteis, fueron, retrocedieron hacia el este, y los países que nacen por la descomposición del imperio austriaco, que Hitler va a intentar convertirlos a todos en aliados o en satélites. Aquí vemos el caudillismo, la imagen lógicamente muy trabajada, como sabéis, muy elaborada, de ese líder carismático, como decíamos, que preside esos actos en el interior y en el exterior que veremos multitudinarios, siempre de exaltación de sus virtudes. Lo mismo Mussolini, donde llega a bordear, hoy lo vemos incluso ridículo, ese mentón, esa barbilla levantada, esa mirada altiva, esa postura casi gimnástica, que era, como sabéis, característica y que adoptaba en todas las grandes manifestaciones que presidía. Estatalismo es otra de las características. El fascismo exalta la importancia del Estado. En el caso de Hitler es un poco diferente, porque el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio. El fin es la raza que va, digamos, un paso más allá que Mussolini. El Estado es omnipotente, totalitario, por lo tanto tiene que abarcarlo todo, tiene que entrar en cuestiones que quedaban antes reservadas a la privacidad, la cultura totalmente controlada, el ocio juvenil, los grupos de escuadristas, de jóvenes valillas que llamaban, por ejemplo, en el caso de Italia, el deporte, la utilización política del deporte, de los éxitos deportivos, habéis todos lo de la famosa Olimpiada de Berlín, la educación fascista, donde manera que los maestros que no sean fieles al fascismo son expulsados, y a los niños se les educa en la mentalidad fascista. Hay una identificación entre el Estado y el partido. Es una identificación lenta, porque en los dos casos el poder no se alcanza de la noche a la mañana, el poder absoluto, sino que hay una fase de transición en la que el fascismo se va haciendo con todos los mecanismos del Estado. Y luego, como ya vimos el otro día al hablar de la crisis del 29, la manera de salir de esta crisis es esa economía dirigida y planificada con la obra pública masiva y el rearme. En el caso de Italia, además, por la debilidad de la industria pesada privada, pues se crea un entramado industrial público, el IRI, que ya dijimos que será imitado por Franco con el INI, hasta en el nombre es similar. Mussolini hizo la voz, es decir, la entrada, el artículo de la enciclopedia italiana dedicado al fascismo. Sabéis todos que existía la famosa enciclopedia británica, los italianos querían tener una enciclopedia equivalente que promulgara, por decir así, su cultura en el mundo, y entonces hicieron la enciclopedia italiana, y lógicamente la voz fascismo pues se la reservó para sí Mussolini. Y es un ejemplo de que nos muestra claramente cuál es su ideología. Dice que el fascismo reconoce al individuo solo en la medida que sus intereses coinciden con los del Estado. El liberalismo niega al Estado, pero el fascismo considera que es la verdadera expresión de lo individual. Por lo tanto, el Estado por encima de la persona, por encima de la libertad. En el caso de Hitler, en Mein Kampf, Mi lucha, sabéis que es un libro que escribió en la cárcel después del putsch de Múnich, en un momento en el que, en fin, estaba preparándose para el asalto definitivo, y dice expresamente lo que antes comentábamos: el Estado no es un fin, sino un medio. El objetivo es la conservación racial del hombre. Por lo tanto, ellos no creen en la igualdad de los hombres, de las razas, sino que admiten la diversidad y, por lo tanto, la supremacía, la diferencia cualitativa en valor existente entre ellas. Por supuesto, la raza aria que él defiende por encima de todas. Aquí vemos la intervención del fascismo
la integración, ese totalitarismo. Vemos ahí los niños educados en formaciones paramilitares, como decía, los famosos valillas, y en casos más extremos, incluso la mujer, que en principio queda fuera, tiene una actitud pasiva en el movimiento fascista, cuando estalla la guerra, porque esto es del movimiento social italiano ya en plena guerra, es integrada incluso en formaciones, como veis, paramilitares. Como dice Mussolini, la concepción fascista del Estado lo abarca todo. Fuera de él no hay nada. No hay valores humanos o espirituales. El fascismo es totalitarismo. Eso está claro, esa voluntad de controlarlo todo. Por eso choca, por supuesto, con el socialismo, por supuesto, incluso hasta con la Iglesia, aunque, como veremos, Mussolini pues, va a establecer un pacto con la Iglesia católica. Militarismo, no hace falta decirlo, solo ver la imagen, como todos sabéis, ni Mussolini ni Hitler eran militares de carrera, aunque los dos participaron y con cierta, en el caso de Hitler, indudablemente con cierta brillantez en la guerra mundial, pero no pasó de cabo, aunque tuvo la Cruz de Hierro, todos sabéis que no pasó de cabo. Pero ese espíritu militarista formado en las trincheras, formado en las filas del ejército, lo van a trasladar a la política. Lo van a trasladar a la política, por una parte, en la parafernalia, en los uniformes, el gusto por los uniformes, por las condecoraciones, por ahí la águila imperial, en la gorra, todo, de alguna manera, hay un traslado del ejército a la política, de esa parafernalia, como decía, de esa imagen. Pero también hay una exaltación de lo que llamamos las virtudes castrenses, virtudes que son, lógicamente, de los militares, el valor, la disciplina, la energía, la virilidad, la decisión, el compañerismo, el espíritu de sacrificio, son virtudes que se supone que debe tener el soldado, pero no tiene por qué tener una persona particular y menos una persona, un joven que entre en política. Sin embargo, aquí hay esa identificación de esos valores militares hacia la política. Se forman las jóvenes escuadras, fuerzas de choque violentas que dominan la calle y se enfrentan a las equivalentes de la izquierda, sobre todo de los comunistas. Esto lleva también a un desprecio a los intelectuales. Hay un culto a la acción, hay que hacer, no hay que hablar, no hay que discutir. Por lo tanto, los intelectuales, los parlamentarios, todo lo que sea la palabra es despreciable, es la acción, la exaltación de la acción. Es el darwinismo social, donde el fuerte tiene derecho a imponerse al débil, el superhombre de Nietzsche, o el futurismo de un literato que tuvo cierto éxito en la Europa, en la Italia prefascista y fascista, que era Francisco Tommaso Marinetti, el movimiento futurista, y que decía aquello de que un Ferrari era más hermoso que la victoria de Samotracia, saltando pues, la velocidad del movimiento y la acción. Y el militarismo no es solo una cosa externa o una apariencia, sino que va enfocado hacia el belicismo, la exaltación de la guerra. Como dice Mussolini en ese texto, el fascismo no cree en la posibilidad ni la utilidad de la paz perpetua. Recordad que la paz perpetua era una concepción de Emmanuel Kant, según la cual, con el paso del tiempo, a medida que los países se fueran abandonando el absolutismo y haciendo democráticos, pues se llegaría a una paz entre todos ellos, una paz indefinida. Él dice que no, que rechaza ese pacifismo, que la guerra lleva a su punto máximo la tensión de todas las energías humanas y que por lo tanto es buena para los pueblos que tienen voluntad y valentía para enfrentarse a ellas. Desgraciadamente, todos sabéis que luego Italia y Mussolini no estarán a la altura de esa palabrería, porque cuando llegue la guerra de verdad, pues el fascismo será derrotado en todos los frentes. Luego, a diferencia de los movimientos militaristas que se llaman bonapartismo, generales que toman el poder, o de la derecha conservadora nacionalista de toda la vida, el fascismo tiene la aspiración de ser un partido de masas. Usa las masas, no es un partido de minorías, de élites, sino que usa las masas incluso como demostración de fuerza frente a los opositores. El gusto por los masivos decorados a la romana, que de alguna manera Mussolini implanta, o de carácter wagneriano. Sabéis que Hitler era un admirador de la ópera de Wagner, de las óperas de Wagner, y en esas representaciones que van a hacer, pues sabéis que hay mucho de eso. El generalato, es decir, los generales de carrera pertenecientes a las élites, terratenientes e industriales, nunca se identificaron
plenamente con los partidos fascistas, aunque lógicamente les complacerá la utilización de recursos, el armamentismo, la utilización del ejército como parte importantísima del régimen, pero nunca habrá una identificación plena porque lo ven como un peligro para su poder. En el caso, por ejemplo, de Franco, sabéis que Franco es pseudofascista. ¿Por qué pseudofascista? Porque aunque se apoya en la Falange, que es evidentemente el fascismo español, pero no olvidéis que Franco es un general de carrera y en realidad gobierna el Estado más como un cuartel que como un régimen fascista. Aquí vemos ese movimiento de masas, ese gusto de Mussolini, esos mítines que hacía en la Plaza Venecia, una gran plaza en el centro de Roma, que se llenaba vamos, de militantes fascistas y de público en general, y él ahí veis el micrófono, cómo se dirigían a las masas, por ejemplo, en la famosa declaración de guerra a las potencias occidentales. Aquí vemos lo mismo de Hitler, esas grandes manifestaciones que se hacían en un estadio inmenso construido en Nuremberg, cosa hecha solo para eso, donde se producía una concentración de fascistas, de nazis de toda Alemania. Aquí veis otra perspectiva famosa de ese manifestódromo de Nuremberg. El fascismo es, lógicamente, antisocialista. Es la antítesis, aunque tiene algunas cosas que puedan compartirse con el socialismo, como el estatalismo, pero en realidad es la antítesis. El socialismo, por definición, es igualitarista, busca la igualdad de las personas, sin tener en cuenta cuál sea su origen o su raza. Hay que, como sabéis todos, la internacional dice proletarios del mundo, unidos. Y sin embargo, en el fascismo se estatalizan los sindicatos, se regulan las relaciones entre obreros y patronos y se agrupan en lo que se llama las corporaciones, el Estado corporativo, en corporaciones, es decir, se controla el sindicato y se desnaturaliza, pierde su razón de ser. Pero además de antisocialista, también es a la vez antiliberal. El liberalismo, el Estado liberal es, lógicamente, es un Estado tolerante, democrático, parlamentario, y el fascismo es todo lo contrario, un Estado unitario, absoluto, intolerante, antidemocrático, desprecio al Parlamento, rechazo a la iniciativa privada, economía dirigida, intervencionista, pero hay también mucha palabrería del pseudosocialismo, porque en realidad a la hora de la verdad, en Alemania, en Italia, en España, el fascismo y el capital serán aliados. El gran capital utilizará a los nazis para enriquecerse, obviamente, y los nazis utilizarán al gran capital pues, para aumentar también su poder. La propiedad privada, la grande de las grandes empresas o la pequeña de los campesinos y medianos terratenientes, nunca estuvo amenazada en ningún régimen fascista. Aunque en la palabrería previa a la toma del poder se puede encontrar todo tipo de pretensiones igualitarias, pseudosocialistas, por ejemplo en la Falange en España, la reforma agraria, tal, todo se quedó en palabrería, como digo, y a la hora de la verdad en ningún momento se amenazó a la propiedad privada, ni grande ni pequeña, porque su apoyo le vino precisamente de la gran propiedad y de la burguesía propietaria. El uso de la propaganda es importantísimo. Todos los estados usan la propaganda, y en el 19 pues también hacían lo que podían, pero ahora hay un uso absoluto, sistemático, exhaustivo, científico, diríamos, con medios nunca antes al alcance de ningún poder. La propaganda, dijo Goebbels, no tiene por qué ser decente, ni amable, ni débil. Debe ser capaz de conducir al éxito. Se utiliza la radio, se utiliza el cine con los famosos nodos. El nodo, algunos lo habréis conocido, era un noticiario dominical que se pasaba obligatoriamente en las salas del cine antes de la película. En España no podías entrar al cine una vez empezado el nodo para evitar que la gente viera la película sin ver el nodo, eso en el periodo, digamos, más absoluto del franquismo, y había un equivalente italiano y un equivalente alemán, de manera que las noticias, entonces no había televisión, las noticias eran controladas absolutamente porque la gente acudía masivamente al cine.
Y la radio, pues qué deciros, hasta habéis visto películas donde se ve los discursos con radios, coches que van con altavoces difundiendo los discursos de los líderes para obligar a todo el mundo a escuchar. Todas las cadenas conectando lógicamente en esa hora. Las masas tienen que ser adoctrinadas y se utilizan todos los medios. Y luego esas grandes escenografías que llenan plazas, que llenan auditorios, incluso nocturnos, las famosas marchas con antorchas, buscando pues ese carácter propagandístico de un Estado triunfante. Los éxitos deportivos reflejan la superioridad de la nación, o en el caso de Hitler, de la raza. Aquí vemos, por ejemplo, una película que ha quedado como ejemplo de una directora, Leni Riefenstahl, ejemplo de propaganda, en este caso nazi. A pesar de lo demoníaco que hay detrás de esta ideología, pues sin embargo esta película se considera técnicamente una gran aportación a la historia del cine en cuanto que utiliza pues, muchas cámaras, determinado tipo de tomas y va siguiendo a los jóvenes que van acudiendo de toda Alemania a esa manifestación. Aquí veis la famosa selección italiana que ganó, como sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, 2 mundiales seguidos, y el famoso telegrama de que les envió Mussolini antes de la final diciendo vencer o morir, 3 palabras tremendas que sirvieron o debieron servir porque ganó la final Italia. Aquí fijaros cómo la selección italiana, este es el detalle más importante, en el año 38, con un régimen totalmente consolidado, saluda con el saludo fascista. De manera que hay una identificación entre el Estado, la selección que representa al país, y el partido que gobierna. Aquí vemos los medios también de difusión, la literatura, el famoso libro Mi lucha de Hitler, que era de compra obligatoria, por ejemplo, para los novios que se casaban en los juzgados, se les regalaba por el Estado, se les hacía comprar, según la etapa, Mi lucha, y esto dio una gran fortuna a Hitler, que luego dejó, hay que recordarlo como anécdota, dejó heredero al estado de Baviera, que ha estado cobrando. En Alemania estaba prohibido, pero en el resto del mundo se podía vender y ha estado cobrando el estado de Baviera los derechos de autor de Mi lucha hasta que han caducado. Y la famosa Guión de raza, una película que saltaba las virtudes castrenses y da buena visión muy sectaria de la República y de la Guerra Civil, cuyo guión, como todos sabéis, pues fue hecho por Franco bajo seudónimo. Aquí vemos cómo se manipulaban, ahí fijaros en la foto original, como Franco está algo más bajito, con los ojos cerrados, lleva una cruz menor, mientras que Hitler luce la cruz de hierro, y en la foto que se publicó lo han levantado un poco, le han cambiado la cruz, le han abierto los ojos, es decir, el uso de la manipulación con pincel, porque no había Photoshop, de la propaganda. Maniqueísmo. Maniqueísmo, sabéis que es una palabra que viene de la religión de Zoroastro, religión persa, y significa que hay una división entre buenos y malos radical. No hay punto medio. En el pensamiento fascista es maniqueo, y el nazi, si cabe, todavía más. Nuestro pueblo, nuestra nación, nuestra raza son los buenos, los elegidos de Dios, los llamados a gobernar. Pero la conjura de los malvados, la conjura de, por ejemplo, los traidores, las potencias traidoras a Italia, la conjura de los judeomasónicas, hay que recordarlo, la conjura de la internacional judía, según Hitler, pues hace que Alemania no tenga lo que tiene que tener, la unidad, el progreso, y hay que, lógicamente, unirse contra ese enemigo. Como sabéis, el tener, enmarcar un enemigo, establecer un enemigo claro, es la mejor manera de cerrar filas, de agrupar a los propios. El enemigo, en el caso de Hitler está clarísimo, son los judíos. Son los judíos que han actuado siempre contra Alemania, contra la raza aria. Y en el caso de Italia, pues son aquellos que han negado a Italia lo que Italia se merecía por sus sacrificios en la guerra mundial. Es el darwinismo social también. Fascismo, y especialmente Hitler, traslada las teorías de Darwin a la política. Las naciones, las razas superiores tienen derecho a imponerse a las inferiores, al igual que las especies mejor dotadas expulsan de la naturaleza, mediante la selección natural, a las menos dotadas. La ley de la selva, el fuerte tiene derecho, casi la obligación, porque es bueno para la
comunidad, bueno para el conjunto, de imponerse y se hace falta destruir al débil. Claro, la consecuencia de eso es, por ejemplo, la depuración de los enfermos mentales, de las razas que se consideran inferiores, que había que llevar a cabo, sobre todo Hitler. Aquí vemos carteles que responden a esa propaganda. El complot judío entre Inglaterra y Rusia, o cómo ahí el judío, lo veis con la cadena, asoma y está conjurándose detrás de las banderas soviética, americana e inglesa. Algunos autores hablan de que el fascismo, como el comunismo en algunos casos, ocuparon en la psicología colectiva el lugar que en el siglo XIX había ocupado la religión. Presentan, ofrecen un presente de sacrificio, de lucha, pero para conseguir un futuro idealizado, que sería equivalente al cielo, mediante un camino de salvación que se sigue, que se consigue siguiendo a un hombre Dios, que sería en este caso pues el líder carismático. Ejemplo de lo que estamos diciendo son las leyes de Nuremberg, que prohíben el matrimonio entre judíos y alemanes, o afín, es decir, arios, pero incluso el comercio carnal extramatrimonial. Es decir, que tener una querida o utilizar una prostituta que sea judía es un doble delito, aparte de la cuestión de la prostitución, es un delito también racial. La toma del poder, hay tres modelos. Destacamos tres modelos. El modelo de Italia, con un golpe de Estado, aunque consentido, y ya desde dentro se completa. El modelo de Alemania, que no es tan diferente. Hay un golpe fallido, como sabéis, el Putsch de Múnich en el 23, pero luego mediante la vía electoral en el 33 se consigue que el canciller, el jefe del Estado, nombre al Führer, a Hitler, jefe del gobierno, y luego desde el poder, lo mismo que hizo Mussolini, se completa el golpe. En España, que no es estrictamente fascista, sino muy bonapartista, es decir, muy de militares. Primero hay un golpe de Estado, como sabéis, en el 23, de Primo de Rivera, que no es un Estado fascista propiamente dicho, con apoyo del rey, y en el 36, como sabéis, el golpe fallido de los militares, la guerra civil con Franco y la utilización de la intervención, el apoyo masivo de la Falange, formando ese gobierno, que no es el momento de analizar, pero un gobierno militar, fascista y ultracatólico. No olvidemos que en España el papel de la Iglesia como cementación, como elemento para fraguar el régimen franquista, es importantísimo. El fascismo italiano. Bueno, vamos a ya entrar a ver casos concretos. Vamos a ver la situación de Italia tras la Primera Guerra Mundial, ese desencanto popular que existía, la creación de los fasci italiani di combattimento. Fasci es agrupación. En realidad la palabra nosotros la podemos traducir por haz, el haz de flechas que llevaba a la espalda el soldado legionario romano. Pero la palabra lo que quiere decir es conjunto, grupo. Por tanto, es una visión, como decimos, del conjunto frente al individuo, el conjunto, grupos italianos de combatimiento, sería mejor traducción que haz italiano de combatimiento, de lucha. Se busca traer, como decíamos, no solo las clases dominantes superiores, que por supuesto, sino también incluso los trabajadores, y se va a utilizar ese momento de malestar, de malestar. Fijaros que Italia, a pesar de ser vencedora, no sufrió, o sea, sufrió una posguerra muy dura. El norte, más desarrollado, más rico, donde el socialismo estaba más implantado, sufrió 2 años de revoluciones obreras y campesinas. No llegaron a tomar el poder, digamos, del Estado, pero sí que ocuparon muchas tierras, algunas empresas, se formaron soviets en muchas fábricas, y es cuando Benito Mussolini, un antiguo líder socialista, como todos sabéis, la palabra Benito pues, es una palabra que el nombre que le pusieron por un líder revolucionario mexicano, y sus fasci de combatimiento, que son escuadras, la camisa negra, el negro es el color de la muerte, el color del luto, no es casualidad, y están
reclutados, estos sobre todo jóvenes, porque hay una exaltación de los valores juveniles también, entre oficiales, los líderes, lógicamente, y soldados del ejército, gente casi desmovilizada, que no tiene trabajo, también los pequeños burgueses arruinados, obreros y campesinos sin trabajo, campesinos propietarios que han visto sus tierras ocupadas por los sindicatos, que se dedican a atacar violentamente a los sindicatos obreros y los partidos socialista y comunista, sobre todo. En el año 22, Mussolini, con sus camisas negras, aplasta con violencia una huelga general que proclaman los sindicatos de izquierda, y aunque solo contaba con 22 diputados, una cosa muy pobre de un parlamento de 500, pues exige al rey Víctor Manuel que le dé el cargo de primer ministro. Lógicamente, el rey se niega y Benito Mussolini organiza una marcha, la marcha sobre Roma, con 300.000, lógicamente esto es un número calculado a ojo, camisas negras que llegan a Roma desde diversos puntos de toda la geografía italiana, van agrupándose, van llegando a Roma, y el ejército, por una parte, le pide al rey no intervenir, pero por otra parte también es verdad que Badoglio, que tiene una importancia bastante grande en la etapa, porque será quien luego sucederá a Mussolini en el poder, pues Badoglio le dijo al rey que el ejército estaba dispuesto a enfrentarse y destruir a las columnas fascistas, que aunque iban parcialmente armadas, lógicamente no podían haber resistido. Pero otros generales dijeron que eso podía ser la guerra civil, que el ejército no tenía la seguridad de que respondiera, y sobre todo la gran industria, los grandes propietarios, apoyaron o se aconsejaron al rey que diera el poder temporal, un poder limitado a Mussolini, estableciendo un gobierno de coalición, que fue lo que hizo, incluso quitándose los correajes y la camisa, con su chaqué, como podéis ver en muchas imágenes, formando un gobierno para alcanzar el poder poco a poco. Ese gobierno de coalición, casi 3 años, pues como vamos a ir viendo, va a ir preparando ese acceso al poder mediante estratagemas, podemos decir, de ocupar los cargos, modificar a su gusto la normativa electoral para preparar ese acceso al poder. Por ejemplo, vemos como los jefes de policía, los magistrados, todos los cargos de mayor importancia que son designados por el gobierno van a ser monopolizados por los fascistas. Y se va a cambiar la ley electoral, lo cual se había hecho en algunos otros países, no es una exclusividad fascista, pero favorece en un espectro político muy dividido, como era el italiano, con muchos grupos de liberales, los populares católicos, la derecha conservadora, la izquierda también dividida. Claro, eso de primar con los 2/3 de los escaños al partido que resulte más votado, a partir del 25%, pues lógicamente favorecía a un partido como el fascista, que era un partido unificado, que tenía presencia en toda Italia y que, bueno, pues estaba de moda, hay que decirlo, que en ese momento estaba de moda. Tras unas elecciones del 24 se produce el escándalo del diputado Matteotti, en junio del 24, un diputado socialista que denunció los excesos fascistas en las elecciones y fue secuestrado y asesinado por fascistas, lo cual llevó a que Mussolini, pues después de un famoso discurso en el que asumía la responsabilidad, no la penal, la responsabilidad moral de este asesinato, pues diera un auténtico ya golpe de Estado desde el interior. Se utiliza la violencia contra todos los opositores, no solo socialistas, sino también liberales, populares, democristianos, pero sobre todo, evidentemente, socialistas y comunistas, y se aprueban una serie de leyes que han recibido el nombre de leyes fascistísimas, o leyes de plenos poderes, sería el equivalente que luego hará Hitler, leyes de plenos poderes para controlar y anular ya todo tipo de oposición. Por ejemplo, se controla totalmente con estas leyes electorales y el control de las elecciones, se controla el Parlamento, que llega incluso a suspenderse de manera casi indefinida para evitar que los pocos diputados de la oposición pues, puedan extender en sus discursos sus críticas al régimen.
se anulan o se declaran ilegales los demás partidos políticos, sus líderes son encarcelados, perseguidos, incluso asesinados, como hemos visto, se les daba palizas, por ejemplo, se les exiliaba en determinados lugares, en ciudades, pueblos perdidos de la montaña o en islas de difícil acceso. Se nombró a todos los alcaldes, aprobó el nombramiento de todos los alcaldes por el gobierno, se van a suprimir los sindicatos y se va, por lo tanto, prohibir huelgas, manifestaciones y se va a dar todo ese poder al Estado. Un Estado que, como hemos dicho antes, totalitario, que va a dirigir la economía, que se va a meter en la educación de los niños. Si habéis visto La vida es bella, sale un ejemplo de cómo llega un inspector a un colegio, allí la bandera, el partido fascista, y les preguntan a los niños sobre lo que tienen que saber de política, que es la exaltación de Mussolini. Y por supuesto, entre el 22 y el 25 había habido pues, una cierta libertad de prensa, la prensa de izquierda, prensa liberal, y ahora se hace un control, se lleva a cabo un control total de los medios de comunicación. Como hemos dicho, la radio estatal, la prensa, el cine, el nodo que decimos, y las películas. Las películas establece un control y una promoción de las películas que exalten también esos valores, esas figuras del fascismo. En economía, ya dijimos algo, se mantiene la economía capitalista, las grandes empresas son protegidas por el Estado con esos grandes pedidos, sobre todo relacionados con el rearme, y se busca la autarquía. La autarquía es evitar que las importaciones, en cuanto supone un empobrecimiento, se propone producir la mayor parte de los productos dentro del país. Hay grandes obras públicas, en el caso de Italia, famosas las desecaciones de pantanos, y en la autarquía, pues la famosa guerra del trigo, la lucha de Mussolini por conseguir que Italia se autoabasteciera de trigo o incluso llegara a tener trigo suficiente para vender al extranjero. Y como ya hemos dicho dos veces, aquí hoy y el otro día, pues se nacionaliza la industria pesada, no por quitársela a los propietarios, sino porque había estado en crisis, pues aquella que funcionaba no se expropió, sino la que estaba en crisis, y se creó ese Instituto de Reconstrucción Industrial, ese IRI. Como hemos dicho, el líder carismático va a concentrar en sus manos todo el poder. Al dulce hay que obedecerlo ciegamente. Se impone gracias a la violencia. Violencia, como hemos dicho, promovida incluso por el propio líder. Porque, por ejemplo, en el caso Matteotti, pues se aclaró en su día ya que el propio Mussolini dio la orden de anular, es decir, de matar a este líder socialista. ¿Y qué pasa con la política, con la Iglesia? Como todos sabéis, o si no lo sabéis, os lo recuerdo yo, después de la unificación italiana, en los años 60-70, la Iglesia se había enfrentado al Estado. El Papa se había encerrado en el Vaticano y se consideraba preso del Estado italiano. Y era un Estado que, a pesar de estar formado masivamente por católicos, 99% católicos, muy católicos, diríamos incluso, pero no había una relación sana Estado e Iglesia. La Iglesia exigía una serie de compensaciones que el Estado, lógicamente, no estaba dispuesto a hacer. Pero Mussolini, muy astutamente, para atraerse a las clases más católicas, por decir así, sobre todo en el campo, siempre, como sabéis, la religiosidad es mayor, pues en el año 29 suscribe los pactos de Letrán. Los pactos de Letrán son los que dan lugar al Estado Vaticano, tal como lo conocemos hoy. El que ha ido a Roma recordará que está todo el Vaticano rodeado de un muro, solamente está abierto por delante, por la plaza de San Pedro, y cuando uno pasa a determinado lugar ya está en otro estado que tiene su moneda, no tiene, pero tiene sus sellos, tiene su policía, tiene su derecho propio, y además se pagó, y esto es muy importante, se pagó una gran compensación por los territorios del Estado Vaticano que se habían nacionalizado, es decir, que se habían añadido a Italia, al Reino de Italia. La Iglesia obtuvo, por lo tanto, grandes recursos económicos y un reconocimiento de su poder terrenal, aunque reducido a ese pequeño estado, que, como sabéis, está pues, alrededor de la Basílica de San Pedro.
Esto le supuso un gran éxito, hay que decirlo, tanto interna como externamente, lo que no habían conseguido los estados liberales, los gobiernos liberales durante 50 años, pues él lo consigue pagando, hay que decirlo, pagando compensaciones y le supuso también un prestigio en el exterior. ¿Cuál fue la política exterior de Mussolini? Como sabéis, es una política expansionista, imperialista. Lo primero que hizo fue lo que ellos llamaron la pacificación de Libia. Enviaron a Badoglio, luego Graziani, dos generales importantes con muchos medios que aplastaron, violando todo tipo de convenciones, con gases venenosos, con campos de concentración, cualquier rebelión de los libios contra la colonización italiana. En el año 34, aunque nos pueda sorprender, Mussolini actúa como freno a Hitler. Hitler ya tiene una pretensión, después del asesinato de un canciller austriaco por los nazis, tiene una pretensión de anexionarse a Austria y Mussolini con Francia, con Inglaterra, lo impide. Le dan un ultimátum y llegan a una, digamos así, un intente de que Austria debe permanecer. A Mussolini le sirve como freno a un posible expansionismo de Hitler hacia el sur, y Austria queda un poco, digamos, bajo la influencia italiana. Cuando se produce la invasión de Etiopía, que sabéis que era un país independiente, que se había salvado, por decir así, de la colonización por ser una monarquía cristiana, pues Mussolini rompe, o mejor dicho, Inglaterra y Francia a través de la Sociedad de Naciones rompen con Mussolini, aunque Inglaterra no llega a apoyar militarmente a la guerra a Etiopía, sí que hay un apoyo, digamos, con ayuda, con alguna ayuda. De hecho, el emperador se refugió en Londres, y Mussolini lo que hace es cambiar, al romper con Inglaterra y Francia con él o él con ellos, cambia hacia Hitler. En el 36 se produce la intervención de ambos en la Guerra Civil Española, como sabéis, y también se firma el pacto que se llamó el eje Berlín-Roma, que será reforzado 3 años después con el pacto de acero con Hitler, que junto con el pacto germano-soviético, como sabéis, ya es el antecedente inmediato de la guerra, aunque como también sabéis y lo diremos, Mussolini no entra inmediatamente en guerra, sino que se espera a la derrota de los franceses. El fascismo alemán evidentemente aprovecha el contexto económico. Si en el caso de Mussolini había sido la crisis de principios de los años 20, la crisis postbélica, pues en el caso de Mussolini, de Hitler, evidentemente la crisis del 29. Crea el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, el partido nazi, y en los años 28 pues apenas obtiene 12 diputados, lo cual nos dice que, en fin, había otros grupos, los cascos de acero, había muchos grupos nacionalistas alemanes, no tan radicales posiblemente como Hitler, pero precisamente el ascenso del paro, la fuerza electoral de Hitler hace que muchos de estos partidos se integren o se alíen con los nazis, y en el año 32, a caballo del paro, pues ya obtiene 230 parlamentarios. No es la mayoría absoluta, en un momento fue el grupo más votado, luego perdió un poco de fuerza, pero al final consigue en el año 33 ser nombrado canciller, ser nombrado jefe de gobierno, por traducirlo a, en fin, a una expresión más entendible, más genérica, aunque como sabéis, en la jefatura del Estado estaba en manos de Hindenburg, que era como sabéis, un general de la Primera Guerra Mundial. La posguerra fue muy dura en Alemania. Guillermo II se exilió a Holanda, se creó esa República de Weimar y, como también sabéis, en el año 19 pues hubo un golpe de Estado comunista, los espartaquistas, con unas huelgas en Berlín y en todas las ciudades, que el ejército manu militar, es decir, tiro limpio, pues frenó, lo aniquiló a los obreros en revuelta e impuso pues, el régimen liberal de la República de Weimar. Las elecciones fueron ganadas por esos partidos conservadores, y el viejo mariscal Hindenburg fue elegido presidente, dando pues una cierta estabilidad que permitió pues por lo menos que por 10, 12 años se mantuviera con dificultades por la crisis, el pago de indemnizaciones a los vencedores en la guerra, pero bueno,
consiguió una cierta pacificación. Pero el crack del 29, la Gran Depresión, afectaron tanto a Alemania que la industria y la banca pues, fue hundiéndose, el paro fue ascendiendo hasta los 6 millones del año 32 y eso fue lo que promovió el ascenso nazi, que los industriales y terratenientes temieron ante tanto paro una revolución obrera y apoyaron la alternativa de fuerza, de energía, de intolerancia, de violencia que representaba el nazismo. Apoyaron con dinero, esto está claramente demostrado, al partido nazi. De hecho, Hitler hizo las campañas electorales con un avión privado por primera vez en la historia electoral. Tenía un avión y cada día hacía mítines en una parte de Alemania, lo cual es un coste inmenso, como podéis suponer, y estaba pagado pues, por los líderes del carbón y del acero, que eran las industrias más importantes y más relacionadas con un posible armamento. En su programa electoral prometía trabajo y orden, y consiguió esos 13, 14 millones de votos en las elecciones que propiciaron que Hindenburg le nombrara canciller. Al principio hubo un gobierno de coalición, un gobierno moderado, también vemos a Hitler vestido de chaqué entrar en el Palacio Presidencial, donde forma un gobierno con muy pocos ministros nazis, con una apariencia, por decir así, de normalidad burguesa, pero por dentro va aprovechando todas las circunstancias para fortalecer al partido e irlo identificando con el Estado. Y como sabéis, a raíz del atentado al Reichstag, al Parlamento, va a asumir plenos poderes mediante la ley de plenos poderes, ya de marzo del 33, que le convierte, como decíamos, en fuente del derecho, de manera que el Parlamento no funciona y la voluntad del canciller es la que dicta las leyes. Cuando fallece Hindenburg, si no recuerdo mal, en el año 34, Hitler, sin necesidad de nuevas elecciones, unifica la jefatura del gobierno y la del Estado. Y ya podemos decir que el poder está plenamente en sus manos. Fijaros que las bases de la dictadura se reducen o se pueden sintetizar en el esquema, en el eslogan, perdón, utilizado por los nazis. Un pueblo, un Estado, un líder, un rey. El Volk, un pueblo, representa la raza superior, la raza aria. Las leyes de Nuremberg consideran inferiores a judíos, gitanos, una sociedad en la que la mujer tiene poco que decir y donde el Estado totalitario se introduce en todos los aspectos de la vida, incluso privada. La educación de los jóvenes, como he visto, hasta las relaciones sexuales prohibidas entre otras razas, pues no digamos el matrimonio, por supuesto, todo el control social que implica ese Estado absoluto. Un imperio, la necesidad, la pretensión de abarcar todas las tierras de habla alemana, de raza aria, por lo tanto, para ellos. Y en su caso también la necesidad que ya establecía él en Mi lucha, en el libro Mein Kampf, de el espacio vital, es decir, de territorios al oeste, al este, es decir, en Polonia y Rusia, territorios para dar a la raza aria, al pueblo alemán, el espacio para vivir, espacio vital que necesitaba y al que según Hitler tenía derecho. Un líder, el Führer. Alemania es Hitler, Hitler es Alemania. Dirige la nación personalmente, incluso como sabéis, la guerra con todos sus errores, una dirección personalista que al principio le fue bien durante la guerra y que luego pues también será una de las causas del terrible fracaso. La utilización, por ejemplo, de la Gestapo, la terrible policía en manos nazis, para hacerse obedecer a través del terror, evidentemente, el control de la magistratura y ya a partir del año 33, es decir, mucho antes de la terrible solución al problema judío, que fue ya iniciada la guerra, pues la aparición de los campos de concentración, primero dedicados a los opositores políticos, y que luego serán ampliados en su tamaño y en su número para dar cabida, como sabéis, a la exterminación de los judíos. En economía, fijaros que vemos lo mismo que pasa en Italia, pero teniendo en cuenta que Alemania es un país mucho más rico, mucho más industrializado, mucho más capacitado,
la economía centralizada y favorecer los intereses de la gran industria, que es la que la había también, como hemos dicho, propiciado y apoyado en su ascenso al poder. Y se va a iniciar todavía más con mejor resultado, hay que decirlo, que Italia, pues un rearme extraordinario. Extraordinario. Ya lo veremos en su día. Alemania, por el Tratado de Versalles, no tenía ni ejército y apenas tenía la posibilidad de construir algunos barcos de guerra. Iba a construir una armada importantísima, sobre todo, como sabéis, de submarinos, y una fuerza aérea y terrestre también de una envergadura extraordinaria, como en su día veremos al hablar de la guerra mundial. Pero también una extraordinaria política de obras públicas, que ya la explicamos aquí, algunas de sus logros, como los de las grandes autopistas, que siguen estando en la actualidad utilizadas, y por supuesto cualquier tipo de iniciativa, construcción de esos grandes campos de manifestaciones, construcción de grandes, como sabéis, grandes conjuntos de apartamentos en el mar Báltico para el veraneo de las clases trabajadoras que nunca habían podido ir de vacaciones, o todos recordáis también la promoción del coche del pueblo. Volkswagen, como sabéis, significa eso, el coche del pueblo, y Hitler encargó a Porsche la construcción del escarabajo, que llamamos, todavía lo llamamos así, el escarabajo, el coche Volkswagen que pudiera ser adquirido por los obreros y las clases media-baja alemana para poder hacer turismo, para poder viajar, para poder tener independencia, al igual que en América, como sabéis, pues esa clase social había tenido años antes el acceso al famoso Ford T. El obrero, hay que decir, controlado, por supuesto, con salarios congelados, pero con la ventaja que decimos de esas prestaciones sociales y sobre todo de no caer en el paro. Es decir, si en una familia hay 4 personas que trabajan, aunque el sueldo no aumente, el sueldo se va a mantener bajo, pero van a tener todos trabajo, lo cual, hay que decirlo, le va a dar un gran respaldo popular a Hitler durante esa época en la que rápidamente acaba con esos 6 millones de parados, consiguiendo prácticamente el pleno empleo. Y en cuanto a la política exterior, el rechazo absoluto del Tratado de Versalles en los dos aspectos. Primero, negativa absoluta a seguir pagando las indemnizaciones de guerra, y luego la unificación de los pueblos de lengua alemana, que será, como veremos en el próximo día, el motivo último de la guerra mundial. La expansión territorial en Austria primero, luego los Sudetes, ya lo explicaremos con el acuerdo de Múnich, que las potencias van a ceder, las potencias Inglaterra y Francia van a ceder que Hitler pueda adquirir esos territorios checos, pero de población alemana, y luego, como sabéis, atribuirá o conquistará el resto de Checoslovaquia, y en la tercera pretensión, que es la de conquistar Danzig, el pasillo de Danzig, que era Polonia, para unificar el resto de Alemania con la Prusia Oriental, que antes hemos visto en el mapa, y que será el casus belli, es decir, el motivo de guerra de Inglaterra y de Francia, que ya habían cedido, lo hemos dicho, en Múnich, dando los Sudetes a Hitler, que luego los había cogido y había cogido el resto de Checoslovaquia, repito, y ahora pues ya en Polonia, con la amenaza, con la guerra con Polonia, pues ponen la línea roja, como se dice, y ya declaran, como sabéis, la guerra a Hitler, lo cual se dice que no lo esperaba, que no consideraba que no estaba preparada. El gran error, si veis alguna de las películas que se han hecho últimamente sobre Churchill, pues el gran error fue no haber ido a la guerra en la ocasión anterior, en la ocasión de los Sudetes, cuando las potencias aliadas contaban, obviamente contaban con Checoslovaquia y contaban con una Alemania todavía en proceso de armamento, que todavía no se había completado ese rearme y era el momento de haber frenado a Hitler. Pero como sabéis, pues hubo una cesión a las pretensiones de Hitler. El gobierno, a pesar de ser un gobierno conservador inglés, pues fue débil, y eso envalentonó, valga la expresión, a Hitler, que pensó, se dice que pensó que no irían a la guerra, pero por si acaso había firmado un tratado sorprendente
con Stalin, el tratado germano-soviético de von Ribbentrop con Molotov, que sorprendió al mundo y fue el anuncio de la división e invasión de Polonia. Este fue el resultado, como sabéis. Ese belicismo, ese militarismo, ese rearme, pues condujo donde tenía que conducir. Mussolini al final colgado boca abajo en una estación de una gasolinera de Milán y Berlín totalmente destruido por las tropas soviéticas, todos recordáis la imagen, asaltaron la ciudad a sangre y fuego. El holocausto, aquí lo vemos, una imagen terrible de los judíos exterminados en grandes campos de concentración o campos de exterminio como Auschwitz, y los muertos de la Segunda Guerra Mundial. 29 millones los rusos, pero Alemania, Alemania, esa pretensión expansionista, ese imperio que iba a durar 1000 años, según un famoso discurso de Hitler, pues produjo cerca de los 6 millones de muertos. Y en el caso de Italia no fue tan elevado el número de fallecidos, pero en fin, Italia perdió todas sus colonias, como sabéis quedó reducida a la Italia continental y las islas adyacentes, perdió Etiopía, perdió Libia, perdió la zona de influencia en Trieste y quedó reducida pues, a una potencia muy secundaria. Han podido levantarse con los años de esfuerzo y de trabajo, pero como veis, pues condujeron al mundo a una destrucción total. Y ya para terminar, la extensión cultural, en fin, aquí no hay muchas novelas, hay que decirlo que no hay muchas novelas ni buenas novelas de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de lo que pasa con la Primera Guerra Mundial, donde tenemos novelas muy buenas, Sin novedad en el frente y otras, y películas también muy buenas, muy claras, pero aquí sí que hay mucho cine y muy bueno. Y muy bueno. Yo recomiendo, ya dije, hablé el otro día del Huevo de la serpiente y sobre todo recomiendo encarecidamente, y más ahora que se cumple el centenario de su primera película, la obra de Charles Chaplin, de Charlotte, El Gran Dictador. El Gran Dictador, lo habéis todos que Charlotte que Chaplin era judío, y El Gran Dictador, donde trata en un momento en es decir, todavía no se sabía el resultado de este antisemitismo, porque todavía no había salido a la luz lo de las cámaras de exterminio, los campos de exterminio, pero explica el carácter perverso, demoníaco del nazismo y sobre todo destacó esa intervención final de Chaplin embestido como Hitler, donde hace un canto, como sabéis, a la paz y a la bondad de los muy buena, una gran obra, indudablemente, es La caída de los dioses de Luchino Visconti, de estas grandes obras de la historia del cine, con esa capacidad de Visconti de transmitir las sensaciones, los ambientes decadentes de la burguesía industrial que emparenta incluso físicamente, se relaciona con el nazismo, y que voy a decir de La lista de Schindler, y todos recordáis la persecución y el exterminio de los judíos, una gran película, El hundimiento, donde vemos el final de Hitler, dos buenas películas italianas, El caso Matteotti, donde se analiza el asesinato de este líder socialista, y Novecento, que aunque con sus exageraciones, pues todos sabéis que son dos películas, si no recuerdo mal, y retrata muy bien la Italia del ascenso del fascismo. La vida es bella, todos la habéis visto, sobre también, aunque en clave de humor, pero a veces el humor por debajo refleja mejor todavía que el drama la realidad tremenda, terrible, que les tocó vivir a los judíos también en Italia, no solo en Alemania, y películas que hay que ver, lógicamente, con cierto distanciamiento, que son ejemplos de exaltación de los valores fascistas, como El triunfo de la voluntad, que se puede encontrar en YouTube, o Raza, que la decía, que refleja pues, la visión del mundo de lo conservadurismo bonapartista, es decir, militarista y fascista, que tenía Franco, que fue el autor, como decíamos antes, del guión. Esto es todo, por lo tanto, hoy lo dejamos aquí en la hora justo
y el próximo día veremos ya estas consecuencias in extenso, es decir, ese militarismo y ese belicismo, cómo condujo al mundo a ese terrible enfrentamiento que supuso la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos reproduzco nuevamente en la pantalla, los 50, 60, porque claro, no se puede establecer un acuerdo de muertos de la Segunda Guerra Mundial, sin contar, ojo, que aquí no están más que los europeos. Fijaros que aquí no están más que los europeos. No está ni Japón ni está China, cuyo China, como sabéis, sufrió paralelamente a la Guerra Mundial, una guerra que empezó antes con Japón, que terminó a la vez que terminó la Guerra Mundial, y que produjo pues también millones de muertos que no están ni siquiera cuantificados por el número y la dificultad estadística de la época. Y nada más, muchas gracias y el próximo día, como he dicho, veremos la Segunda Guerra Mundial, sus antecedentes y el desarrollo de los acontecimientos. Muchas gracias.